Voces del archivo. Proposiciones, caja 35, folio 314-315. Lectura y comentarios María Clara Quirós, historiadora y directora del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Transcripción, Elkin Saboya. Proposiciones, que presento a nombre mío y de mi esposa Manuela Bernal para la asistencia de los alumnos internos del Colegio de Nuestra Señora del Rosario. Artículo primero. Nos comprometemos a dar almuerzo, comida y refresco o merienda a los alumnos internos, a los pasantes y al señor inspector en la forma siguiente. El almuerzo constará de sopa, ajiaco o cosa equivalente, de frito compuesto de huevos bajo diferentes especies de papas, plátano o arracacha y alguna carne, y de café con leche o chocolate a voluntad del señor inspector o pasantes. La comida constará de 2 principios y un puchero compuesto de carne de vaca o carnero de papa, de arracacha de plátano, repollo y por dulce, melado o alfanduque. El refresco o merienda constará de una taza de café con leche o chocolate a voluntad de los alumnos y de un platico de dulce. Cada una de estas 3 comidas se dará una torta de a medio cuartillo para cada persona. Los viernes se agregarán a la comida del mediodía algunas frutas y los domingos un postre de leche, huevos o cosa semejante. Los alimentos serán frescos, sanos y de buena calidad, bien condimentados y preparados sin sustancias ni ingredientes nocivos a la salud, y serán servidos en la cantidad suficiente para cada persona a juicio del señor inspector. Tanto el almuerzo y comida como el refresco serán servidos puntualmente a las horas fijadas en los reglamentos del colegio, y cuando ocurra alguna variación se avisará anticipadamente a la contratista. Artículo 4. Cuando se quiera sacar de paseo a los alumnos fuera de la ciudad, nos comprometemos a poner la comida en el lugar que designe el señor inspector, con tal que no exceda 1 legua de distancia. Artículo 5. Son de nuestra cuenta, cargo y riesgo, los trastos de batería de la cocina y todos los utensilios necesarios para la preparación de las comidas. Artículo 6. Asimismo es de nuestro cargo, costo y riesgo las palanganas, platos hondos y pandos, platicos dulceros, tazas y pocillos, todo lo cual deberá ser de loza fina, los vasos, trinches, compuestos de tenedor, cuchillo y cuchara y los manteles de mesa. El servicio se hará mudándose platos y trinches con el aseo y manera delicada que se acostumbra en la buena sociedad. Los trastos del servicio de mesa que se quebraren o dañaren casualmente serán repuestos por nosotros, pero si lo que no es de esperarse de jóvenes bien educados fuere intencional, el daño lo reparará el que hubiere causado. Artículo 7. Nos obligamos al lavado y aplanchado de la ropa de la iglesia y al lavado de la ropa de los sirvientes. Artículo 8. Igualmente nos obligamos a suministrar las velas necesarias para el alumbrado de los dormitorios, aulas, corredores, cuartos de los señores inspector y pasantes en la cantidad y del modo que ordene el señor inspector, con tal que el número de velas al mes no exceda en su totalidad de 400, cada una de cuartillo, siendo de nuestro cargo poner faroles y candeleros, cuya conservación y aseo, lo mismo que el encender y apagar las velas y guardar los cabos, se pondrá a cargo de los sirvientes. Artículo 9. Cuando alguno de los alumnos tuviera alguna ligera indisposición de la salud y fuere necesario darle baños de pies o de manos o hacerle alguna aplicación semejante, prestaremos gustosamente este servicio sin interesar nada por él. Artículo 10. El precio de la asistencia de los alumnos en la forma y términos expresados en los artículos anteriores será el siguiente. Cuando el número de alumnos no pase de 20, se nos pagará a 10 pesos por cada uno. Por los que pasen de 20 sin exceder de 40, a 9 pesos por cada uno. Y por los que pasen de 40, cualquiera que sea su número, a 8 pesos por persona. Esta última cantidad será la que se paga por cada uno de los señores inspector y pasantes, a quienes se les tratará con más distinción y abundancia, si es que queda incluso en el número de las personas a quienes deba asistirse. Artículo 11. Por cada 10 alumnos, inclusos los pasantes cuya asistencia se nos pague, nos obligamos a manter gratis a un alumno pobre, el que será designado por el señor inspector, por manera que si se nos pagara la asistencia de 60 jóvenes, por ejemplo, tendremos obligación de asistir 6 más gratuitamente. Artículo 12. Será asimismo de nuestra obligación alimentar a los sirvientes del colegio, quienes por su parte deberán cuidar del barrido y aseo del comedor, del servicio de mesa y los demás oficios relativos a este objeto. Nos obligamos a anticipar las cantidades necesarias para todos los gastos de esta contrata correspondientes a un trimestre. Y si al fin de él no hubiere fondos para cubrir nuestra contrata, aguardaremos un mes más haciendo los suministros sin exigir ningún interés o premio por esta demora. Artículo 14.
Se nos entregará por parte del señor inspector la casita contigua al colegio en estado de servir en su totalidad sin exigir cantidad alguna por su interés, obligándonos de nuestra parte a conservarla, entregándola a la misma que la recibamos, costeando de nuestro bolsillo la composición de goteras y otros reparos semejantes, pero no podrán entrar en ella alumnos internos ni externos, siendo esto permitido solamente al señor inspector o pasantes. Artículo 15. Como a virtud de lo ofrecido en el artículo 13, nosotros siempre seremos acreedores del colegio por fuertes cantidades y jamás seremos deudores. Parece innecesario afianzar el cumplimiento de esta contrata, pero si se considerare necesaria alguna seguridad, la daremos a satisfacción del señor inspector. Artículo 16. La duración de esta contrata será de 3 años prorrogables por 2 más, a voluntad nuestra y del señor inspector. Artículo 17. El señor inspector tiene el derecho a hacernos las advertencias e indicaciones convenientes para el fiel cumplimiento de esta contrata, y nosotros reconoceremos el deber de cumplirlas, todo con el objeto de la mejor asistencia de los alumnos. Pero si se tratara de alguna cosa grave o de alguna duda de importancia o de la rescisión del contrato, no podrá ser decidido el negocio sino por el señor rector de la universidad y de 2 catedráticos nombrados, uno por el señor inspector y el otro por nuestra parte, los cuales resolverán irrevocablemente sin apelación ni recurso judicial. Bogotá, septiembre 23 de 1846. Isidro Caldera. Téngase presente a su debido tiempo. Recibido del Colegio Nacional el 9 de agosto de 1853. En 1846, año de redacción del oficio, el Colegio del Rosario había perdido su autonomía y conformaba, lo mismo que San Bartolomé, la Universidad del Primer Distrito. Tanto la universidad como la división provenían de la reforma educativa del general Santander en 1826. El primer distrito estaba conformado por Bogotá y otras provincias. El Rosario, por su parte, se había convertido en la Escuela de Filosofía y Literatura de la universidad, es decir, el destinatario del oficio transcrito, el inspector de la escuela, no era otro que el rector del Rosario, el doctor Venancio Restrepo Villegas. El Restrepo que firma debe ser José Manuel Restrepo, director de Instrucción Pública al menos desde 1837. Pasantes eran los estudiantes que ayudaban a los catedráticos de gramática y filosofía, por lo cual ganaban el derecho de vivir en el colegio, la misma ración que los colegiales, con un pan más y 6 velas a la semana al cuarto en que vive. Hay una nota de recibido fechada en 1853 con las iniciales JNNC, seguro correspondientes a Juan Nepomuceno Núñez Conto, rector del Rosario en el periodo 1852-1851. Sobre el tema de la cocina, lo que se puede ver en ese documento es que los componentes de la cocina y los platos que se servía era cocina muy sencilla en realidad. Están hablando de unos ajiacos, que en realidad era como el nombre genérico para una sopa de papa, de pucheros, que eran sopas con más tubérculos, pero también sopas como muy hervidas, con algo de carne. Se come carne, que siempre fue un elemento de distinción muy importante. Fritos, se comía plátano frito, arracacha frita, huevo frito y los tradicionales dulces de fruta que se hicieron, que fue como el área en el que se fue especializando en realidad la cocina de Bogotá en el siglo XIX, la cocina como santafereña. Pero en lo que sí se ve esmero es en los temas como de los modales y las maneras. Entonces hablan del servicio, de las vajillas, de los cubiertos, de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el elemento de distinción en realidad lo empezó a conformar no tanto una diferenciación en la comida diaria, sino en ese tipo de cosas, en las maneras, en los modales, en la educación, en lo que se llamaría después como cierto capital cultural que se esperaba de un alumno de la Universidad del Rosario. Hay un documento posterior a este, de unos 30 o 40 años después, donde la comida está un poco más amplia, como el repertorio de platos, ya no solo son sopas, sino que hay algo de seco, ya hay pasta, ya empezó a haber pasta, ya se empezó a comer pasta, seguramente no como se debía comer o como manda pues la tradición más italiana la pasta, pero ya había pasta porque ya desde los últimos años del siglo XIX se fundaron empresas de pastas y de fideos aquí en Bogotá. Sí, se aumenta un poco el repertorio de los platos, pero sigue siendo comida de este estilo. Muchas sopas con muchos tubérculos, poca carne, mucho pan, chocolate, café, y vuelve y se insiste en las formas, en que no se va a comer panes de harinas negras, en que el tinto no se va a rendir, que el chocolate va a ser chocolate de pastilla y no de bola, en fin. Se ve es un afán por la diferenciación, pero en otros frentes de esto de la alimentación y no precisamente en los platos.